Para mí la salud es el resultado de distintos factores. Una manera en cómo lo podemos entender es poniendo atención tanto a lo que vemos como a lo que no vemos. ¿Qué quiero decir? A mí me gusta concebir el cuerpo físico, cuerpo humano, como el resultado de distintos cuerpos. Tenemos un cuerpo físico que es el visible, tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y para algunos también hay un cuerpo que le podemos llamar espiritual. Cuando hablamos de salud, para mí no solo estamos hablando de salud física, no solo hablamos de salud en el cuerpo físico, sino que hablamos de salud en todos los cuerpos. Por eso digo que es el sumatorio de distintos factores o de distintos cuerpos. Vemos el cuerpo físico, sí, vemos que manifiesta síntomas, dolores, lo que llamamos enfermedades. Y mi invitación es a que veamos más cosas. Sabemos también que hay un movimiento energético en nuestro cuerpo, que estamos altos de energía o bajos de energía. También sabemos que las emociones impactan en nuestro cuerpo. Cuando nos sentimos bien, todo va bien, nos sentimos mal, todo va mal. También sabemos, aunque yo diría que sabemos menos, cuál es el impacto de los pensamientos en nuestro cuerpo. Y si sabemos algo de eso, yo diría que sabemos más acerca de los pensamientos de los que nos damos cuenta. Y hay otros pensamientos de los que nos damos cuenta, y a eso le llamo la mente inconsciente. Así que cuando ponemos todos esos cuerpos juntos, a mí me gusta hablar de la ecuación integrativa de la salud. Y lo que me gusta imaginar es que todos nosotros tenemos la capacidad de poner esos cuerpos a sumar. Nuestro cuerpo mental, tanto consciente e inconsciente, está emitiendo un mensaje, una información, unos pensamientos, unas creencias que están apoyando mi proceso de salud. Que las emociones que tengo vinculadas con esos pensamientos están apoyando mi proceso de salud. Que mi energía está apoyando, está sumando y que mi cuerpo, ¿sí?, al final el resultado es un potencial de salud optimizado. Dentro de todas las posibilidades a las que tengo acceso a través de mi salud y mi cuerpo, lo tengo optimizado. Para mí eso es la salud. Y cuando me preguntas qué puedo aportar yo, estoy especializado en el cuarto cuerpo y en el quinto. Cuarto cuerpo, ¿qué quiere decir? Cuerpo mental, a encontrar esos pensamientos que están debilitando mi cuerpo, que están afectando mi salud, que están impactando mi cuerpo sin darme cuenta. Y también encontrar el propósito por el cual suceden las cosas. Porque sea lo que ocurre en tu vida y en tu cuerpo tiene un propósito, y eso nos conecta con el quinto cuerpo del que no he hablado. Y eso le da sentido a todo el proceso. Así que esa es mi aportación, poner todos tus cuerpos a sumar. Sí, bueno, para mí también es ese equilibrio, ¿no? Yo a lo mejor no lo defino como un cuerpo tan claro como él lo tiene, pero sí que a mi manera al final se trata de equilibrar la parte física, también la parte mental y emocional. Quizás son las tres partes que más trabajo y creo que hay que integrar todo ello para al final la suma, ¿no?, potencia todo lo demás. Y a veces el equilibrio en, en toda esa área es bastante complejo, así que definir salud 100% creo que es un reto, poder alcanzar ese estado de salud, porque a veces cuando no te pasa una cosa te pasa la otra y al final todo está conectado, ¿no? Y ahí viene la intervención de integrativa, ¿no? Cuando hablamos de integrar, el solo enfocarte en una parte y olvidar el resto de partes, como que nos quedamos a media del camino. Que sí que va a haber cosas que se mejoren, pero hay que seguir ayudando a ir trabajando todo lo demás. Y luego también los efectos colaterales, como médico, ¿no?, de efectos secundarios y cosas que también hay que trabajar, y sin duda pues todos los demás, las demás áreas van a ayudar a que eso sea el máximo en salud de cada persona. ¿Y qué aporto? Pues quizá esa visión un poco de integrar la parte más convencional
con la parte más integrativa y entender a los pacientes, ¿no? O en general a las personas, ¿no? No solo pues dentro de todo su contexto, no solo con la etiqueta del diagnóstico que tenga. Esa es la visión. Uno de mis principios, o de los que comparto, es que el cuerpo funciona con precisión y con perfección. Que funciona, que responde con precisión y con perfección. Y lo hace todo el tiempo. Entonces, si asumimos este principio, vamos a llamarlo presuposición. Vamos a suponerlo, ni siquiera suponerlo, a presuponerlo. Si el cuerpo funcionara con precisión y con perfección, ¿a qué le llamaríamos enfermedad? Otro principio de los que comparto es que no se trata de curar la enfermedad, sino en primer lugar de comprender lo que el cuerpo hace. Si el cuerpo responde con precisión y con perfección, muy bien, vamos a comprender qué es lo que está haciendo con esa respuesta a la cual llamamos enfermedad. Esto para empezar. Así. No, para empezar, es que, digo, no puedo seguir, pero para empezar, ¿qué es la enfermedad? Y si es una respuesta corporal que no acabamos de comprender, entonces ahí donde llegamos, si asumimos o suponemos, presuponemos que el cuerpo responde con precisión y con perfección. Y asumir lo contrario, para mí, asumir que el cuerpo no hace lo que debería hacer, que el cuerpo se equivoca, que el cuerpo se estropea, que ha perdido una orientación, para mí es otra presuposición, ¿no? Y me parece más limitante que la primera, que el cuerpo responde con precisión y con perfección. Y también entiendo que si asumimos eso, vamos a encontrar más respuestas. Y cuando tenemos más respuestas, tenemos más posibilidades, más opciones. Y el campo aumenta y las posibilidades de mejorar nuestra salud también. Bueno, yo también pienso como tú, ¿sabes? Que la verdad es que tenemos una maquinaria alucinante. Yo creo que no lo sabemos, no lo sabemos. Y efectivamente el preguntarse el por qué deja de funcionar, si es causa o consecuencia o es necesario que esté funcionando así, que pensamos que no está funcionando bien, pero a lo mejor es como la fiebre, ¿no? Te crees que la fiebre es algo malo y simplemente es que tu sistema inmune está reaccionando como tiene que hacerlo. O sea que yo en el área en la que trabajo, en el cáncer, es curioso cómo las células tumorales precisamente alcanzan lo que el ser humano siempre quiere o ha querido, ¿no? Que es la inmortalidad, el vivir siempre, y ese descontrol que hay, pero al final eso, los propios mecanismos para autodestruirse cuando algo no funciona bien. Y bueno, hace no mucho escuchaba a un biólogo bastante famoso hablando, ¿no? Que lo raro es que no tengamos cáncer, es más habitual, porque nuestro cuerpo funciona tan sumamente bien que sabe cuándo tiene que destruirse, ¿no? La célula que está mal o que está dañada o que tiene una alteración. Y al final, pues en compensación por las demás, ¿no? Cuando trabajan en equipo, pues llegan ahí, ¿no? Entonces, bueno, el definir qué enfermedad, eh, a veces, pues efectivamente estoy también con es que eso es que es bastante, es más complejo casi que el definir qué es salud. Y ¿Me dejas hacerte una pregunta? sí, Porque no conozco el trabajo de este biólogo, pero si he entendido bien, dice, deberíamos tener más cáncer. No entiendo por qué no tenemos más cáncer de lo que tenemos. Y mi pregunta es, ¿cuántas células se necesitan? O sea, células de esas que rompen el ciclo de vida, o sea, que se mantienen ahí. ¿Cuántas necesitamos para decir que es cáncer? Porque estoy seguro de que las tenemos. Sí, constantemente, que las tenemos. todos, sí, que sí, las tenemos. constantemente.
Hombre, el número cuando ya pierde el control sobre el resto y empieza a multiplicarse o a desarrollarse o a dividirse de manera incontrolada, ya no hay un control sobre eso, pero constantemente tenemos células que lo que pasa es que tenemos muchos mecanismos para que esas células, si no son porque ellas mismas se matan, al final tenemos un sistema inmune que también las combate, o sea, que hay diferentes vías, pero que efectivamente tú y yo ahora mismo tenemos células que están alteradas y eso, bueno, a lo mejor no llega a ningún puerto o a lo mejor sí, no sabemos. Casi que me estoy dando cuenta que hace años que tengo ganas de una conversación con un oncólogo. Sí, Porque efectivamente estás hablando de una serie de mecanismos y para que se produzca lo que llamamos un cáncer, a mí no me gusta la palabra cáncer, siento que es una palabra que no es explicativa, además que está teñida de... sí, muchas tienen, arrastran muchas cosas. Pero sin embargo, proceso oncológico, Mm, tumor, tumor, células tumor, tumorales. células tumorales me gusta más, porque Mm, eso es más explicativo, ¿no? mm, Es más explicativo de lo que está haciendo el cuerpo. Entonces, también estás hablando de una serie de mecanismos que tiene el cuerpo para, vamos a decir, autorregularse. mm, Y para que se produzca eso que se llama cáncer, tienen que saltarse todos esos mecanismos. sí. Parece mucha casualidad desde mi punto de vista. Si no hay un Mm, propósito ahí, como se salta un mecanismo y se salta otro y se salta otro y se salta otro, ¿sí? Para que se manifieste, da que pensar, ¿no? Si mm, no hay un sentido para que eso ocurra. Estabas hablando antes de la enfermedad, si hay una causa. ¿Sí? Y a mí me gusta pensar en términos de propósito, el para qué suceden las cosas, para qué está el cuerpo haciendo lo que está haciendo. mm. Que me planteé una teoría, que se la dije además a esta persona, se lo pregunté, Ajá. y me dijo, hombre, que era como que sí, que efectivamente el plantear eso mm, pasa que era como muy... eh, ¿Qué planteaste? Me muero de pues ganas de saber. planteé el hecho de reeducar a esas células que se han ido de madre, si eso habría Ujú, posibilidad de que eso ujú, pudiera ser. Si al final es tu propio cuerpo respondiendo de una manera diferente, pues igual que vamos a ponernos en un contexto de sociedad, ¿no? Donde alguien, pongámosle etiqueta de malo, hace algo que no debe. Esa persona se puede reinsertar. ujú. Vámonos a nuestras células. Si eso que es un microambiente también Está bien. y tú modificas, eso es lo que te iba a decir, que no solo depende de los mecanismos de la célula, sino del ambiente donde conviven esas células. Esa parte es muy importante en el desarrollo de los tumores. Ujú. Entonces, no sé, es una cuestión que muchas veces me he hecho y yo un poco así una idea un poco loca, ¿no? Pero No, porque no, los tratamientos hoy en día se trata de matar a esas células y aniquilarlas o como lo llamen, ¿no? Siempre es como término, eh, estás pensando en reeducar y reinsertar. sí, es una idea que yo le planteaba a esta persona, me decía que eso era como un poco, A mí me parece que tiene todo el sentido, porque si haces la comparación con, pues, un delincuente juvenil, ¿no? Entonces, muy bien, yo me pregunto, ¿cuál es la información? Es decir, para que yo tenga un comportamiento que es dañino para la sociedad, es que ese comportamiento es nada más una expresión, mi comportamiento es una expresión de algo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿cómo se reeduca? ¿Cómo se reeduca? ¿Cómo se reinserta? Yo creo que el éxito lo tendríamos comprendiendo cuál es la información de la que soy portador, de la cual mi comportamiento, aparentemente dañino, es la expresión. Eso me hace pensar también que las células responden a una información. Es decir, todas las células tienen una información y actúan según la información que tienen. Por tanto, para que una célula haga algo que no se espera que haga, tiene que haber un cambio en esa información, una mutación en la información que tienen, ¿no?
Es decir, se supone que una célula sabe cómo debe comportarse y se comporta como se espera que se comporte. Y cuando no se comporta así, eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Estamos poniendo la atención ahí. ¿Qué es lo que hace que esa célula se comporte de una manera diferente? Claro, eso es lo que se estudia ahora, pero ahora bien yo planteo, ¿y podríamos estudiar si eso se puede revertir poniendo el ambiente y las condiciones ideales para que eso ocurra? No sé, creo que ya digo que esta persona que es biólogo y que se dedica a nivel celular a estudiar eso, pues bueno, yo creo que tampoco les resultó tan extraña mi pregunta, ¿no? Pero sí que es verdad como que me dejó que era bastante complejo. Yo entiendo que es complejo porque son muchos factores y porque son muchos mecanismos los que una vez que a lo mejor ya se ha desarrollado se pueden escapar, ¿no? Es como, bueno, un delincuente al final acaba entrando en una casa, pero, por ejemplo, ¿no? Pero luego a lo mejor tiene una pelea con no sé quién y luego a lo mejor se mete en la droga y luego entonces al final tiene tantas vías de escape que a veces es complejo reinsertarlo todo, ¿no? Poniendo este ejemplo que hemos cogido. Y no sé, bueno, creo que el trabajo, y ya enlazando un poco con cómo abordar la enfermedad, también eh, no intentando, porque sé bueno, que eso habría que profundizar mucho y habría que hacer pues investigaciones profundas y ver realmente hasta dónde nos llevan, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que todas estas cosas positivas que rodean y que ayudan, ¿no? Y que acompañan y que pues ese ambiente o esos complementos que puedan ayudar al paciente a no solo el hecho de tratarse y ya está, sino, bueno, tener un cáncer de colon, pues empieza a hacer ejercicio si no lo ha hecho nunca, o empieza a no comer tanta carne roja, o empieza a ver eh, qué lleva en tu mochila, ¿no? Y no sé, a trabajar una serie de cosas que, bueno, es verdad que los pacientes oncológicos es una enfermedad que da mucho a quizá que a veces la persona sí que sea muy proactiva a un cambio que no se daría si tiene una hipertensión, por ejemplo, o si tiene un resfriado. Se lo toma más en serio. Sí, yo creo que toma más conciencia de que hace falta un cambio. A mí me gusta pensar que todo organismo vivo responde, dentro de la gama de posibilidades que tiene, responde a lo mejor de todas ellas. Probablemente esta manera de pensar está influida porque he sido por muchos años profesor de programación neurolingüística y uno de los presupuestos que tiene la programación neurolingüística es que siempre hay una intención positiva detrás de cada comportamiento. Una intención positiva. Y no solo eso, sino que el comportamiento es el mejor comportamiento dentro de las opciones disponibles, es el mejor que tengo. Yo hago una extrapolación de eso y pienso en todo organismo vivo. Así que para mí, si cualquier organismo, cuerpo, célula, planeta, ser vivo tiene una respuesta, esa es la mejor de las respuestas que tiene. Si una persona se convierte en un delincuente, es porque dentro de su mundo la mejor respuesta que tiene es ser delincuente. Por tanto, corresponde ampliar ese mundo donde hay otras respuestas. ¿Sí? Así que tenemos una necesidad que genera una respuesta. Y podemos educar diciendo eso no se hace o dando mejores respuestas, porque si asumimos que todo organismo vivo va a responder frente a una situación con la mejor opción disponible, en cuanto la tenga, la va a usar. Lo cual a mí me lleva otra vez a la célula y a pensar que tiene una información y que una variación en la información que está recibiendo la célula va a generar un cambio en su comportamiento. Y si que lo que queremos es que esa célula tenga un comportamiento diferente, hay que poner atención a cuál es la información que está recibiendo y a la que está respondiendo. Muy bien, háganos por favor otra de sus molestas preguntas. Qué bueno.
Por favor, vuelva a meternos el dedo en el ojo, Sí, por favor. que lo estamos disfrutando. Yo, yo creo que el modelo va hacia integrar y hacia la multidisciplinariedad, está clarísimo, porque además, por suerte, los pacientes son los que van marcando el paso, que van por delante de los profesionales y hacen que nos pongamos las pilas. Y creo que esa es la línea, yo lo vivo en la parte de oncología. Los pacientes van mucho más por delante que los oncólogos. Se necesita un equipo donde en cada área la gente trabaje de manera conjunta. Ya te digo, entendiendo a la persona pues como un todo, ¿no? De que hay que abordar no solo como eh, una parte del cuerpo donde está su cáncer o donde está su tumor, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la- lo que la medicina, llamámoslo convencional, se tendrá que poner las pilas, porque la demanda de los pacientes es esa. Y luego porque además no solo quieren curarse, sino que quieren tener una buena calidad de vida y quieren volver a ser o a encontrarse en un estado de salud, ¿no? Como se defina la salud, ¿no? Como hemos dicho antes, pero esa es la idea. Y si no llegan a curarse, igualmente también quieren tener un buen estado de salud, ¿no? Dentro del contexto. Y yo creo que para eso es necesario que trabajemos conjuntamente. Yo no sé de psicología, no sé de nutrición, ¿no? Pero yo creo que así al final entre todos trabajamos de manera unida, ¿no? Pues siempre la persona se va a llevar mucho más que solo una intervención única. Yo creo que hay que complementar e integrar. Yo creo, y como hablábamos antes, también es verdad que en la parte de la medicina convencional, el demostrar a nivel científico que algo, bueno, ya hemos hablado muchas veces del tema, pues, vamos a ponerle intrusismo o gente que vende humo con cosas que no. Entonces hay una fina línea en eso y al final el paciente es el que sufre, el que va hacia un sitio u otro, ¿no? Yo creo que tener esa base científica y poder ir demostrando cosas que están ahí y que sí que sirven y que sí que hacen cosas y que a lo mejor se salen un poco de lo que entendemos como intervenciones habituales, pero ayudan a los pacientes. Bueno, eso ya quizá hay que ponerlo si es necesario. Hay gente que no lo necesita, pero es verdad que desde el punto de vista de la medicina convencional en general, todo tiene su base, su evidencia científica, ¿no? Entonces quizá ese sería uno de los obstáculos o uno de los obstáculos que habría que salvar o solventar. Yo creo también que todas las personas que hacen alguna intervención que se sale un poquito de lo habitual, eh, el hecho de decir, no, que yo no hago un estudio científico porque no me lo paga un laboratorio, eso es una justificación, para mí no es válida, porque yo he hecho cosas, como hablamos, en base a mi tiempo y esfuerzo, y al final si tú quieres demostrar algo en lo que crees y en lo que estás trabajando, puedes hacerlo. Ya está, se trata de ponerte mano a la obra y demostrarlo. Entonces, bueno, esa sería una parte. Luego otra parte yo creo que es importante la formación de los propios profesionales, ¿no? Para abrir, entender eh, qué es lo que se hace, ¿no? A veces el poner una etiqueta integrativa ya se asocia a algo que es alternativo, si nada tiene base científica, que son cosas malas para los pacientes y para nada es así. Entonces, bueno, que es cierto que hay gente que utiliza ese término para vender cosas que no tienen, también es cierto, pero hay que saber un poco separar las dos cosas porque al final el paciente es el que pierde de no poder aprovecharse de eso.
Tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Este cuerpo tiene una energía. Tenemos emociones, tenemos pensamientos. Algunos creen que hay una esencia espiritual también dentro de cada uno de nosotros, otros no. La cuestión para mí es, ¿sí? ¿Tiene efecto nuestra energía en nuestro estado de salud? ¿Tienen efecto nuestras emociones en nuestro estado de salud? ¿Tienen efecto nuestros pensamientos en nuestro estado de salud? ¿Tienen efecto o no tienen efecto? Entonces, si lo tienen, cuando hablamos de integrar, ¿cuántos campos integramos? Si miramos solo el cuerpo físico, pero si consideramos que nuestra energía tiene algo que ver también en nuestra salud, y nuestras emociones, y nuestros pensamientos. Entonces, si no lo tienen, da igual la intervención que hagamos, si no lo tienen, no va a pasar nada, porque como no lo tienen, pero ¿y si lo tienen? ¿Y si pensar de otra manera puede tener un efecto positivo? ¿O si sentirnos bien puede tener un efecto sobre nuestra salud y fortalecer nuestro cuerpo? Así que cualquier modelo que incluya para mí más dimensiones potencialmente va a tener un mayor efecto sobre la salud. Y eso es, creo yo, lo que nos corresponde aportar. Como si miramos así, vemos esto, si miramos así, vemos más, si miramos así, vemos más, si miramos así, vemos más. Entonces vamos a tener la mirada más amplia posible para que podamos incluir todos los factores que puedan estar vinculados con eso a veces extraño que llamamos salud o enfermedad, ¿no? Y también estoy súper de acuerdo con lo que dices, porque en la parte de la evidencia, porque si algo funciona, funciona. Si funciona, funciona. Si funciona aquí y funciona ahí. Y si no funciona, no funciona. Entonces, al final, ¿qué necesitamos? Tener una evidencia, me parece bien. Que tengamos una evidencia de cómo las emociones afectan nuestra salud y cómo nuestros pensamientos afectan nuestra salud. Y si la hay, que la evidencia la hay, vamos a ponerlos a asomar, ¿no? A mí me parece que ese objetivo es primordial. Yo, desde mi trabajo con los pacientes, creo que una máxima es, independientemente por donde vaya la enfermedad, que la persona tenga paz es fundamental. Creo que si el paciente tiene paz, al final puede llegar a transmitir también eso a sus familiares. De forma inversa lo veo más complejo, de los familiares al paciente. Pero sí que es verdad, yo he vivido casos de pacientes que han encontrado esa paz y han sabido transmitírsela al resto, han fallecido incluso y han dejado una cosa bien. No sé explicarlo, pero eso pasa a veces, de vez en cuando, alguna semillita, algún paciente del cual tú también aprendes. Y son, vamos, ejemplos y que puedes aprender muchísimo también de ellos, ¿no? De esa transformación y de ese cambio. ¿Qué consejo, qué le diría? Es que eso yo creo que no se trata de una frase, se trata de trabajar con ellos, tienen que experimentar. Para mí es atravesar, llevarlos de la mano y en la medida que pueda, no me preguntes cómo, porque cada persona es diferente y necesita unas cosas distintas, ¿no? Pero de alguna manera llevarlo a ese punto, ese sería el máximo objetivo. Llevarlo a la paz. Sí, sí. Sí, porque yo creo que desde ahí luego puedes trabajar todo de una manera totalmente diferente. Al final, eh, esas gafas con las que ves la vida, ¿no? Son importantes. Bueno, en este caso yo más que verla sería algo más profundo, ¿no? Ya nos metemos en otra parte. Pero sí, eso. A mí me gusta escuchar esa palabra, paz, ¿no? Y estoy de acuerdo en eso y algo es cierto, dices, las personas y los familiares que no lo vivan bien. Y yo me pregunto, ¿y quién lo puede vivir bien?
me pregunto, ¿hay alguien, algún privilegiado, algún iluminado que lo viva bien, un diagnóstico de una enfermedad terminal o que no tiene solución? ¿Quién hay que lo viva bien, ¿no? ¿Y qué es lo que puede ayudar a vivirlo bien? Para mí hay una manera de encontrar esa paz y es encontrarle un sentido a lo que está ocurriendo. Eso es lo más difícil. Para mí, sea lo que se presente, eso se presenta con un sentido, con un propósito. Y cuando la persona comprende que hay un sentido en ese dolor o en ese sufrimiento, aún dentro del dolor y dentro del sufrimiento puede encontrar paz. Y todos pueden encontrar paz si encuentran un sentido a lo que está ocurriendo. Y estas experiencias de las que hablas, en algún momento también he estado acompañando procesos de despedida, acompañamiento a la muerte, a mí me gusta llamarlo culminación de la vida. Inicialmente yo me apunté en esos procesos de acompañar con la intención de dar y la sorpresa que me llevé es recibir, Efectivamente. recibir, ¿no? Recibir, es decir, pensamos que esa persona que se está despidiendo, pensamos, pobrecito, se está muriendo. Y si creamos el espacio de conciencia, descubrimos que hay yo le voy a llamar un ser de luz. No un pobrecito que se está muriendo, sino un ser que se entrega con valentía a ese proceso, sea el que sea. Y eso tiene la capacidad de iluminarlos a todos. Así que, ¿cuál es mi mensaje? Que hay un sentido y que lo podemos encontrar, sea lo que esté haciendo tu cuerpo, lo que esté pasando, sea lo que sea, hay un sentido, hay un propósito y encontrarlo nos va a dar paz a todos. Tenemos un bonito proyecto de aportar cada uno lo mejor de nosotros mismos en ese acompañamiento a la salud o a la enfermedad, desde una parte de sabiduría y una parte también muy humana, de poder acompañar desde esa paz en esos procesos. Así que esta intención tan bonita la tenemos aquí en este espacio maravilloso creado por Iván y por Julia. Es un punto de luz en el centro de la Alpujarra, donde solo llegar aquí ya te sientes bien. Así que bienvenida, bienvenido a este compartir.